Hola, buenas a todos. En este vídeo voy a repasar todas las reglas de derivación de las funciones elementales y voy a resolver una serie de ejemplos para ir practicando. Como veis, aquí a los lados he puesto las reglas de derivación de todas las funciones elementales. Bueno, faltarían las inversas de las trigonométricas, pero aquí están las básicas. Y aquí estarían las operaciones, que estas las vamos a ver luego un poquito más adelante. Entonces, las reglas de derivación las tenemos aquí. Esto hay que sabérselo. Ahora mismo lo vamos a ir mirando aquí en la tablita. A medida que vayáis practicando, casi que os las vais a ir aprendiendo porque no son ni muy complicadas ni tampoco muchas, aunque ahora mismo os puedan parecer que sí. Y entonces por ahora las vamos a ir mirando, pero recordad que os las vais a tener que ir aprendiendo. Entonces, lo que vamos a hacer ya directamente son ejemplos. Voy a poner funciones y las vamos a ir derivando. La primera, y igual a 3, una función constante. Pues para hacer la derivada de una función constante, como veis aquí, la derivada de una función constante es 0, luego su derivada es 0 y ya hemos acabado. La segunda, y igual a x. La función y igual a x se le suele llamar función identidad porque la x es igual a y, son idénticas la x y la y. ¿Vale? Y su derivada es 1. Aquí la tenéis en el cuadrito, vuelvo a repetir, ¿vale? Y ahora mismo estoy haciendo derivadas muy básicas, que simplemente es ir aplicando la fórmula. La siguiente, por ejemplo, x a la sexta, es una potencia. Por lo tanto, la derivada de la potencia, que la tenemos aquí, es el exponente pasa adelante multiplicando 6 y le restamos 1, 6x a la quinta. La siguiente, raíz de x. Tenemos dos formas de resolverla. O nos aprendemos la fórmula, que es 1 partido de 2 raíz de x, que yo os lo recomiendo, porque esta suele salir mucho y ya la ponemos directamente. O la tendríais que pasar a forma de potencia el raíz de x, que sería x igual a un medio, x elevado a un medio, y la derivaríamos como una potencia, como la anterior. Pero yo creo que es mejor que os aprendáis la fórmula. La siguiente, raíz quinta de x, es una raíz enésima, en este caso el índice es 5, y la fórmula la tenemos aquí. La raíz enésima de x, la derivada es 1 partido de n por la raíz enésima de x elevado a n menos 1. Entonces, como en nuestro caso la n es 5, pues sería 1 partido de 5 por la raíz quinta de x elevado a 4. Ahí se le resta 1. Y ya lo tendríamos directamente simplificado y todo si no sabemos esta fórmula. Yo, si os digo la verdad, creo que ni me la sé. Cuando la veo de un año para otro la recuerdo, pero en realidad no me la sé. Yo lo que hago es que lo paso a potencia y la derivo como una potencia. Pero bueno, si os la sabéis, la verdad que os ahorráis algunas cuentas. La siguiente, la raíz quinta de x al cubo. En esta ya no puedo aplicar la fórmula porque veis, la fórmula es la raíz enésima de x, no de x elevado a algo. Entonces en esta lo que voy a hacer es, antes de derivar, la voy a expresar como una potencia. Raíz quinta de x elevado al cubo la voy a expresar como x elevado a 3 quintos. Aquí os tenéis que saber las propiedades de las potencias. El exponente sigue siendo, yo siempre me lo aprendo, esto es x al cubo, pues yo vuelvo a escribir x al cubo y el índice es el que pongo como denominador, ¿vale? Entonces x a la quinta, y ahora ya derivo. Lo primero que he hecho es expresar la radical como una potencia y ahora ya derivo. Y la derivo con la derivada de la potencia. El 3 quintos pasa adelante multiplicando y al 3 quintos le restamos 1. Y entonces nos queda 3 quintos por x elevado, 3 quintos menos 1 es 3 quintos menos 5 quintos, que es menos 2 quintos. Y esa ya sería la derivada, ¿vale? Si lo dejáis hasta ahí, la derivada está bien hecha. Pero normalmente no se suelen dejar potencias con exponentes ni negativo ni fraccionario. Entonces tendríamos que evitar tanto el negativo como la fracción, las dos cosas. Voy a seguir aquí abajo y la vamos a simplificar. El 3 quintos se mantiene y ahora para yo este exponente negativo pasarlo a positivo, tengo que pasar la potencia que está en el numerador al denominador. Entonces pasaría al denominador como 2 quintos. Esta es otra de las propiedades de las potencias, ¿vale? Os la tendríais que saber. Y ya una vez que la tengo en el denominador, si quiero quitar ese exponente fraccionario, lo que tengo que hacer es pasarlo a raíz. La operación que hice aquí, pues al contrario. Ahora aquí la tengo en potencia, la quiero pasar a raíz. Luego el 2 es el exponente y el 5 es el índice. Y quedaría 3 partido de 5 por la raíz quinta de x al cuadrado. Esto, si queréis, también lo podéis expresar así. 3 quintos por 1 partido de la raíz quinta de x al cuadrado. Yo lo dejaría así,
¿vale? Pero lo digo para que veáis que siempre el denominador los denominadores se están multiplicando entre sí y lo puedo separar si quiero, pero bueno, aquí no tiene sentido, yo lo dejaría en este paso. ¿De acuerdo? Si lo dejáis hasta aquí, como he dicho, la derivada estaría bien hecha. Lo único que no se suelen expresar exponentes ni negativos ni fraccionarios, entonces se siguen haciendo el resto de pasos como para simplificar, ¿vale? Pero la derivada estaría bien hecha hasta aquí. Siguiente sería el seno de x. Para derivar el seno de x ya nos metemos en las funciones trigonométricas, las tres elementales, seno, coseno y tangente. Y la derivada del seno es el coseno. Nos lo sabemos y lo ponemos directamente. La función coseno, su derivada es el menos el seno, ¿vale? Esto hay que aprendérselo bien para no confundirse con los signos. La siguiente, la tangente de x. Pues aquí para hacer la tangente de x tenemos dos opciones de fórmulas, como podéis ver aquí. Podemos decir que es 1 partido del coseno cuadrado de x, que esto también se puede expresar así, coseno de x entre paréntesis al cuadrado es lo mismo, o también podríamos decir que la derivada de la tangente es 1 más la tangente cuadrado de x. ¿Vale? Lo podemos hacer de las dos formas. Hay dos fórmulas, os podéis aprender la que queráis. Sobre todo para los alumnos de ciencia os interesa saberos las dos porque a la hora de simplificar o de hacer algún ejercicio más complejo puede resultar más fácil utilizando una u otra. ¿Vale? Pero en general, si solo es para derivar, podéis usar la que queráis. La siguiente sería la exponencial. E elevado a x. ¿Qué diferencia hay entre la potencia y la exponencial? Para que no la confundáis. La potencia tiene la x en la base y la exponencial tiene la x en el exponente, ¿vale? Exponencial es cuando la x está en el exponente y aquí la base es el número e. El número e es un número irracional que tiene infinitos decimales y es aproximadamente 2,71, 82, 81, etcétera. ¿Vale? Es 2,71 aproximadamente, o 72 si redondeamos a dos decimales. Esto es un número, ¿vale? Se le escribe con la letra E igual que el número pi, por ejemplo, porque es un número concreto que aparece mucho en matemáticas y se le ha denominado con la letra E, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero derivar e elevado a x, la función exponencial de base e, su derivada es ella misma, e elevado a x, ahí no hay que hacer nada, esa es muy fácil. La siguiente, si quiero derivar otra exponencial pero con base que no sea e, que sea otro número, aquí tenéis las fórmulas, ¿veis? Si la función es e elevado a x, su derivada es e elevado a x, ella misma. Si la función es a elevado a x, donde a es otro número, que no es el número e, pues la derivada es a elevado a x, ella misma, pero tenemos que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. Entonces aquí la derivada es 3 elevado a x por el logaritmo neperiano de 3. Y aquí sí que quiero insistir que el logaritmo neperiano de 3 es un número, ¿vale? Eso no es una función, no tiene x, es un número, es una constante. Y es aproximadamente, si lo calculáis con la calculadora, 1,0986, etc. Si lo redondeáis a dos decimales, pues sería 1,1, ¿vale? Aproximadamente, es un número. Entonces esto es la función exponencial 3 elevado a x multiplicada por una constante. La constante la podríamos poner también delante, ¿vale? Esto es una constante, es un número, no os confundáis con eso. La siguiente, por ejemplo, 5 elevado a x vuelve a ser una función exponencial de base un número que no es el número e. Entonces su derivada es ella misma por el logaritmo neperiano de 5. Este logaritmo neperiano de 5, vuelvo a decir que es un número, una constante, en este caso es 1,609, etc. Si redondeamos a un decimal o a 2 sería 1,6. Es un número, lo podríamos poner delante de la función, pero bueno, se suele escribir detrás, da igual que lo pongáis delante, ¿vale? Es un número, una constante. La siguiente sería el logaritmo neperiano de x. Este es un logaritmo en el que la base es el número e y se expresa con las letras ln, logaritmo neperiano de x, es el logaritmo en base e de x y su derivada es 1 partido de x. Aquí lo podéis ver en la fórmula, la función logarítmica viene la de base e, el logaritmo neperiano en base e y un logaritmo en base cualquiera, a otro número que no sea la e. Esto es muy similar a la exponencial. Entonces la del logaritmo neperiano es 1 partido de x y la del logaritmo en base, por ejemplo, 2 de x, pues es 1 partido de x, eso es lo mismo, pero ahora en el denominador tengo que multiplicar por el logaritmo neperiano de la base. Es similar a como ocurre con la exponencial. Aquí la exponencial es ella misma,
si es en base e, y si es en otra base es ella misma por el logaritmo neperiano de la base. Pues aquí lo mismo, es 1 partido de x si es en base e y 1 partido de x por el logaritmo neperiano de la base si es en otra base. Y esto ya lo dejamos así. Vuelvo a recordar que el logaritmo neperiano de 2 es un número, ¿vale? Siguiente, por ejemplo, logaritmo en base 5 de x. Pues la derivada es 1 partido de x por, y en el denominador, el logaritmo neperiano de 5, que es la base. Y aquí el logaritmo de 5 vuelve a ser un número, una constante. Ya creo que si sigo aquí no se va a ver, ¿no? Voy a seguir aquí en la otra columna. La siguiente, logaritmo de x. Cuando simplemente ponemos logaritmo y no especificamos la base, es porque la base es 10, es el logaritmo decimal. Ocurre igual que en la raíz cuadrada, que no le ponemos aquí el índice 2 y se sobreentiende que cuando no va especificado el índice es una raíz cuadrada. Pues aquí lo mismo, cuando en el logaritmo no nos especifican la base es porque es un logaritmo decimal y su derivada se calcula exactamente igual, 1 partido de x por el logaritmo neperiano de 10, en este caso que es la base. Y esto es un número, una constante, pero recordad que va en el denominador, ¿vale? Ya hemos acabado con todas las funciones elementales. Estas son las funciones elementales. Muy importante, ¿por qué se llaman funciones elementales? Porque dentro de, por ejemplo, aquí en la potencia, en la base solo hay una x, aquí en la raíz, en el radicando solo hay una x, en el seno, dentro del seno solo hay una x, aquí en el logaritmo, en el argumento del logaritmo solo hay una x, en la exponencial, en el exponente solo hay una x, ¿vale? En el logaritmo lo mismo, en el argumento solo hay una x. Si hubiera algo más que no fuera solo una x, ya no sería una función elemental. Por ejemplo, logaritmo de 3x a la quinta. Ya no sería una función elemental, ya sería una composición de un logaritmo con una potencia. Aquí, por ejemplo, coseno de 2 elevado a x, pues ya sería la composición de un coseno con una exponencial. En el momento en que hay composiciones, ya no es una función elemental. Y ya nos haría falta una propiedad nueva o una regla nueva, que sería la regla de la cadena, que eso será lo último que veamos. De hecho, no lo vamos a ver en este vídeo, ¿vale? Pero hasta aquí lo que hemos dado son las reglas de derivación de las funciones elementales, todo este cuadrito. Y es lo que necesitáis aprenderos. Ahora vamos a ver todas ellas mezcladas mediante operaciones. Por ejemplo, el producto de una de cualquiera de ellas por una constante, la suma o la resta de dos de ellas entre sí, el producto de dos de ellas entre sí o el cociente de dos de ellas entre sí, que son las 4 fórmulas que tenemos aquí. Y es lo que vamos a practicar ahora ya directamente, ¿vale? Ahora vamos con ejemplos de operaciones entre ellas, ¿de acuerdo? La primera que vamos a ver es 3x a la quinta. ¿Esta qué función es? Pues es una potencia multiplicada por un número, por una constante. Luego es el producto de una constante por una función. La constante es 3 y la función es x a la quinta, que es una potencia. ¿Cómo se deriva? Pues con esta fórmula. ¿Cómo es? Si tenemos una constante por una función, su derivada es la constante se queda tal cual y derivo la función. Entonces, la derivada sería 3, el 3 se queda ahí, y x elevado a la quinta, que es 5x a la cuarta. Y esto se simplifica y es 15x a la cuarta. ¿De acuerdo? El producto de una constante por una función se deriva dejando la constante tal cual y derivando la función y haciendo el producto resultante. Otro ejemplo, seno de x más e elevado a x. Seno de x más e elevado a x. Tenemos una suma de dos funciones elementales, el seno de x y la exponencial de x con base e. ¿Cómo se deriva cuando tenemos una suma? Pues aquí lo veis en la fórmula. Se deriva la primera función y se le suma la derivada de la segunda función. Es decir, derivamos las dos independientemente y ponemos el resultado de la suma. Entonces, la derivada sería, la derivada del seno es el coseno más la derivada de la exponencial, que es ella misma. Y esa sería la derivada, coseno de x más elevado a x. Otro ejemplo, coseno de x menos logaritmo neperiano de x. ¿Cómo se deriva una resta de dos funciones? Pues lo mismo que la suma. Se deriva la primera y se le resta la derivada de la segunda. Entonces la derivada es la derivada del coseno, que es menos el seno de x, y ahora menos la derivada del logaritmo, que es 1 partido de x. Y se queda así. Otro ejemplo, logaritmo en base 6 de x más 2 elevado a x. Con esto ya vamos repasando de nuevo las fórmulas de todas las elementales.
¿Cómo se deriva? Es una suma. Pues derivamos la primera, logaritmo en base 6 de x, que es 1 partido de x por el logaritmo neperiano de 6, más la derivada de 2 elevado a x, que es ella misma por el logaritmo neperiano de 2, que es la base. Y se queda así, ahí no se puede simplificar mucho más. La siguiente, 4 coseno de x menos 3 seno de x. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos una resta de dos funciones, pero en cada una de las funciones hay una constante por una función y una constante por una función. Luego aquí vamos a tener que utilizar la propiedad del producto de una constante por una función y la de la resta de funciones. Entonces, según la de la resta de funciones, tengo que derivar esta y esta independiente y luego poner la resta de los resultados que me dé. Pues voy a hacer eso. ¿Cuál es la derivada de 4 coseno de x? Como el 4 es una constante, la dejo tal cual y derivo el coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? El menos el seno. Pues 4 por el menos seno me queda menos 4 seno de x. Lo pongo ya directamente. ¿Y cuál es la derivada del seno? El coseno. Por menos 3, pues menos 3 coseno de x. Y quedaría así, ¿vale? Ahí he hecho las dos en uno. La del producto de una constante por una función y la de la resta. Siguiente ejemplo. 2 raíz de x menos e elevado a x partido por 5. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? En la primera tenemos una constante por una función. Pues dejamos la constante tal cual y derivamos la función. Una resta, pues derivamos la segunda y luego ponemos la resta de lo que nos haya dado las dos. ¿Y qué tenemos aquí? Cuidado aquí, ¿eh? Aquí tenemos una exponencial partido de 5. ¿Esto es un cociente de dos funciones, como viene aquí en la última? No, porque lo de abajo es un 5 y el 5 es una constante, eso no es una función, es una constante, ¿vale? Entonces, esto sería lo mismo que si yo hubiera escrito 2 raíz de x menos un quinto por e elevado a x. ¿Lo veis? El menos partido de 5 es lo mismo que sacar fuera el menos un quinto por elevado a x. Esto sería lo mismo, sería 1 por elevado a x elevado a x partido por 5. Entonces, siempre ten en cuenta que cuando yo tenga una función partida por un número, el número es una constante, que la puedo sacar fuera, no es necesario, ¿vale? Pero la puedo sacar fuera. Y ahora derivo. ¿Cuál sería la derivada? La de 2 raíz de x, el 2 lo dejo delante, derivo la raíz de x, que yo me aprendo la fórmula y es 1 partido de 2 por la raíz de x. Y ahora derivo la otra, el menos un quinto lo dejo ahí delante y derivo el e elevado a x, que su derivada es ella misma. Y queda así. Y ahora simplifico. Este 2 con este 2 da 1, por lo tanto queda 1 partido de raíz de x menos e elevado a x partido por 5. Da igual expresar esto de esta manera como un producto o volverlo a juntar. Da lo mismo, normalmente se pone así, que está más simplificado. Tengo que escribir menos, ¿vale? Aquí tengo que escribir el 1 y el por, aquí tengo que escribir menos. Pero si lo dejáis así también está bien, ¿vale? Esta es la derivada simplificada. Otro ejemplo. 6 raíz cúbica de x menos 4 por 3 elevado a x. ¿Qué tenemos aquí? Una resta de dos funciones en la que la primera tenemos una constante por una radical enésima, donde el índice es 3, y la segunda una constante que es 4 por una exponencial. Otra cosa muy importante, este menos 4 que está aquí multiplicando al 3x no lo puedo multiplicar. Yo no puedo multiplicar el menos 4 por el 3 y decir que da 12 elevado a x, no. ¿Vale? Esto es una función, 3 elevado a x, y yo no la puedo multiplicar por el número que está delante. Si os acordáis de la jerarquía de las operaciones, siempre va primero la potencia y luego el producto. Luego yo primero tendría que hacer esta potencia para luego poder multiplicar por el menos 4. Luego eso no se puede simplificar de ninguna manera, ¿vale? Entonces directamente derivamos. En la primera dejamos el 6 delante y ahora derivamos la raíz cúbica de 3, que si nos vamos aquí a la fórmula es 1 partido de 3 por la raíz cúbica de x elevado a 2, aplicando la fórmula. Y el segundo, dejamos el 4 delante y derivamos el 3 elevado a x, que es 3 elevado a x por logaritmo de 3. Y esto lo simplificamos un poquito. Aquí el 6 lo ponemos ahí en el numerador. Bueno, no, mirad, 6 entre 3 es 2, ¿vale? Entonces ya directamente lo simplificamos. 6 entre 3 es 2, pues en el numerador me queda 2. Y en el denominador raíz cúbica de x al cuadrado. Y en el otro no puedo simplificar nada. Recordad que el menos 4 y el logaritmo de 3 son constantes. Las podría poner si quiero delante, ¿vale? Podría poner menos 4 por logaritmo de 3, eso es una constante, y ahora por 3 elevado a x, ¿vale? Lo podría dejar así, o si lo dejáis en el orden que está tampoco pasa nada. La siguiente, y igual a
logaritmo neperiano, perdón, que me he confundido, igual a 2 elevado a x por seno de x. Ya aquí pasamos a la multiplicación, ¿vale? ¿Cómo hacemos la derivada de un producto? Lo voy a cortar y hago otro vídeo, ¿vale? Para que no quede tan largo. Ahora continúo.